Dios les bendiga en esta mañana, iglesia. Denle un aplauso a Jesucristo, el Señor. Gloria al Señor. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si usted lo tiene, puede decir amén. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue pues Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga como bien le pareciera. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios bendiga a través de su palabra. La Biblia dice que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. La palabra está diciendo que Samuel ministraba. La palabra ministrar significa servir. Y otra traducción de la palabra ministrar es adorar. La palabra de Dios está diciendo que Samuel no solamente
era encargado de servir, sino que también tenía una labor importante dentro del templo. Si miramos la palabra y miramos los versículos, estuvo atento a la lectura, Samuel también abría las puertas del templo. Samuel era el encargado de servir y de estar atento a todo lo que hacía falta en el templo, en la adoración a Dios. Samuel había crecido, era un joven, era un niño, pero había crecido allí ministrando, sirviendo al lado del sacerdote Elí. Y miramos la palabra que no solamente Samuel servía, Samuel ministraba, sino que también Samuel dormía en la casa de Dios. Dice la escritura, y si usted miró, dice que dormía cerca donde estaba el arca de Dios. O sea que Samuel tenía una cercanía con Dios y de una forma que no tenía escapatoria. Dormía cerca de la presencia de Dios, porque sabemos que el arca de Dios representa la presencia de Dios. Y estaba en aquel momento en ese lugar. Y Samuel estaba allí sirviendo, ministrando las cosas de Dios. Y dice la escritura que a pesar de que Samuel servía, ministraba en la obra de Dios, no conocía a Dios. No conocía a Dios a pesar de que él estaba en las cosas de Dios. Podemos decirlo de esta forma. Samuel se sabía los coros de la iglesia. Samuel se sabía los versículos de la palabra, de la Torá. Samuel se sabía cómo era la liturgia en el culto, pero no conocía a Dios. Y podemos decirlo hoy en día nosotros, y es que usted se puede saber la Biblia. Yo me puedo saber la Biblia, usted se puede saber los coros, podemos saber muchas cosas de Dios, pero muchas veces nosotros no conocemos a Dios. Y es peligroso servir a Dios sin conocimiento de quién o de quién estamos sirviendo. Y la palabra conocer tiene una traducción del hebreo que significa propiamente al asegurar, al ver. El tener un encuentro con Dios, al tener un encuentro con Dios, se le podía decir que había conocido a Dios. Y hoy en día nosotros muchas veces podemos estar en la iglesia, podemos estar en el culto, podemos estar sirviéndole a Dios y podemos estar metidos en los ministerios o en donde quiera que estemos, pero es posible que no conozcamos a Dios. Y por eso muchas veces nosotros podemos decir, soy cristiano, soy evangélico, soy ministro, soy pastor, soy evangelista, soy predicador, soy profeta, pero es posible que esto no te dé garantías de que tú conozcas realmente a Dios. Porque mucha gente se sabe la Biblia, hasta la predica, se sabe los coros, se sabe cómo se hacen las cosas, pero no tiene conocimiento de Dios. Y Samuel no conocía a Dios. Pero hay una diferencia, y yo quiero mirar algo y comparar algo con los hijos de Elí. Vamos al capítulo 2, el versículo 12 del capítulo 2. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor de otros dos personajes. ¿Qué dice la escritura en el versículo 2? Alguien que se coloque en pie lo pueda leer. Nadie se lo encontró. Primera de Samuel 2:12. La Biblia dice que los hijos de Elí también servían a Dios, porque ellos ministraban en el templo, pero no conocían ¿a quién? Y está diciendo que Samuel también servía a Dios,
pero no conocía a Dios. Y sabe algo, y quiero compararlo, porque la Biblia está diciendo que ambos no conocían a Dios, pero hay una gran diferencia, es que los hijos de Elí pecaban delante de la presencia de Dios, hacían lo malo delante de la presencia de Dios, desobedecían al Señor, hacían cosas abominables delante de la presencia de Dios, aún sabiendo y aún teniendo un cargo importante dentro de la iglesia. En cambio, en el versículo 18 dice, del mismo capítulo, dice: y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hablando del pecado de los hijos de Elí. Pero dice la escritura, versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea que la vida de Samuel comparada con la vida de los hijos de Elí eran completamente opuestas. A pesar de que ambos no conocían a Dios, a pesar de que ambos de pronto no tenían entendimiento mayor o profundidad o discernimiento de lo que era Dios, Samuel vivía para agradar a Dios. En cambio, los hijos de Elí desobedecían la palabra de Dios. Habían crecido sirviendo a Dios, pero estaban desagradando a Dios. Y sabe algo, amada iglesia, no todo el que tiene una Biblia en la mano, no todo el que canta al Señor, no todo el que viene a un culto es hijo de Dios, ni agrada a Dios. Nadie dijo amén, pero es así. Porque hoy nosotros vemos y muchas cosas que están pasando dentro de nuestro entorno y de este tiempo, de los últimos tiempos que estamos viviendo. Y es que mucha gente se quiere camuflar detrás de una Biblia o detrás de un púlpito o detrás de un título. Y sabe algo, mi hermano, los hijos de Dios viven para agradar a Dios y conocen a quién le están sirviendo. La pregunta que le quiero hacer en esta mañana, y quiero que usted se la haga al vecino que tiene ahí al ladito y le diga: ¿conoces a Dios? Pregúntele: ¿conoces a Dios? La Biblia dice que podemos profetizar, podemos hablar en lenguas, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero es posible que nuestra vida no esté agradando a Dios. Porque nosotros muchas veces pensamos que Dios está agradado porque ya yo lo tengo en mi corazón y con eso basta y sobra, pero mi vida es un desastre con Dios. No puede ser así. Y Dios quiere levantar en medio de este tiempo hombres y mujeres que tengan temor y conocimiento de quién es Jehová nuestro Dios. Mientras Samuel ministraba ministraba a Jehová en presencia de Elí, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, porque no había un hombre, no había una mujer que se levantara con la presencia de Dios. Dios estaba, en cierta forma, habían descuidado la presencia de Dios. El joven Samuel no conocía, no entendía quién era Dios. No sabía cómo Dios hablaba. Y hoy en día hay mucha gente que no entiende ni sabe cómo habla Dios. Hoy en día hay mucho cristiano evangélico que se hace llamar evangélico y no sabe qué quiere Dios para sus vidas. No sabe el plan y el propósito que tiene Dios consigo. Y nos hacemos llamar hijos de Dios. Pero un hijo de Dios
conoce a su Dios. Un hijo de Dios conoce a quién le está sirviendo. Y el Dios que tú y yo tenemos es un Dios grande y es un Dios poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios grande y poderoso? Pero tú tienes que, amigo hermano que estás aquí, tú tienes que conocer al Dios que sirves. Tienes que ir más allá de lo que estás viendo tus ojos ahora. Los hijos de Elí servían a Dios, pero pecaban delante de Dios. Elí, que ya era un hombre viejo, dice la palabra, él ya sabía cómo hablaba Dios, sabía cómo se movía Dios, pero ya Dios no le hablaba. Ya Dios no se manifestaba a través de Elí. Porque Elí había hecho, que había pecado, había dejado que sus hijos hicieran y deshacieran y no los había estorbado. ¿Dice la palabra o no lo dice? No los impidió nada, no les dijo nada, no los corrigió. Y cuando quiso corregirlos, que les dijo: ustedes, hijos míos, ¿qué son la mala fama que yo escucho de ustedes? Les dijo así nada más. Y dice la palabra que Dios ya había resuelto castigar el pecado de la casa de Elí. Y ojo con esto, mi hermano, porque cuando Dios resuelve algo no hay humillación ni hay nada que valga. Pero hay algo en esta mañana que quiero que usted entienda, y es que cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, ya no lo hacemos por nuestros méritos, sino que lo hacemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que en Él y por medio de Él podemos alcanzar su gracia y su favor y su misericordia. Y sabe que me hablaba el Señor a través de esta palabra, me decía: hay mucha gente que cree que me conoce, pero no me conoce. Hay mucha gente que yo le he hablado muchas veces y no entiende mi voz. Hay mucha gente que Dios le está hablando hace rato y Dios le está hablando hace rato y no está obedeciendo la voz de Dios, pero quieren ver la gloria de Dios. No vas a ver nada de la gloria de Dios. Porque lo que Dios te manda hacer, debes de hacerlo. Debes oír la voz de Dios, y escuchar la voz de Dios es oír para obedecer. Pero muchas veces nosotros no estamos escuchando a Dios, sino que estamos escuchando lo que nuestro corazón nos dice o lo que nuestros ojos nos están diciendo. Hoy en día, el mundo de hoy hay una gran comezón de querer oír a Dios, y buscamos un profeta para que nos diga qué nos depara el futuro. Buscamos a alguien para que ore por nosotros, para ver qué quiere Dios para mi vida. Y no está mal, mi hermano, pero la Biblia me habla de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, llamado Jesucristo el Señor. No hay otro mediador. Nos hemos vuelto muchas veces religiosos y no buscamos la respuesta por sí mismos, sino que queremos que otros oren por nosotros, o que otros hagan lo que a nosotros nos corresponde hacer. La Biblia está diciendo de que Dios estableció ministerios, dones para edificación del cuerpo de Cristo. Pero me está diciendo de que hoy tú y yo podemos entrar delante de la presencia de Dios confiadamente a través de Cristo Jesús y el sacrificio. Por eso cada uno de los que están aquí en esta mañana tenemos que entender de que cada vez que venimos a Dios, el Señor quiere hablarte, y quiere hablarte a través de su palabra, quiere hablarte a través de su espíritu, o quiere hablarte de cualquier manera para que entiendas qué quiere Dios para ti. Y Elí ya no entendía a Dios, ya Dios no le hablaba. Sabía cómo Dios hablaba, porque él fue el que le dijo a Samuel: si llegas a escuchar otra vez esta voz, responde: habla Jehová, que tu siervo escucha. Ya Dios perdió la comunicación con Elí, porque Elí había perdido la intimidad con Dios. Y cuando el hombre pierde la intimidad con Dios, tiene que mandarle razoneros. Tiene que mandarle a través de otro a decir qué tienes que hacer.
Y no está mal que Dios nos guíe a través de otras personas, porque para eso somos un cuerpo. Pero Dios quiere hablarte directamente a ti. Dios quiere hablarte directamente a tu vida. Dios quiere hablarte a tu propio corazón, porque Él murió, fue para hablar contigo, para que tú entres delante de su presencia. No murió para hablar con el vecino, para darte la razón a ti. Nuestro grado de profundidad en Dios hará que nuestra cercanía con Dios sea mucho más profunda y conozcamos más su presencia. Yo no sé si usted alguna vez ha fingido la voz para hablar con alguien. Y usted hace para llamar y usted pone la voz o llama a su mamá o su papá lo llama y finge la voz. Y por mucho que quiera fingir la voz, usted sabe quién le está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo conoce. Porque sabe quién es. Ya sabe cómo está hablando Dios. Porque usted conoce a Dios. Pero si no conoce a Dios, le va a hablar una, le va a hablar dos, le va a hablar tres, le va a hablar cuatro, le va a hablar 1000 veces y no va a entender, porque no conoce la voz de Dios. Y Dios le está hablando a mucha gente. Y Dios te está hablando a ti y te está hablando hace rato. Es que Dios no me habla a través de un profeta, no, te está hablando a través de las circunstancias. Te está hablando a través de la crisis, te está hablando a través de un problema, te está diciendo algo Dios y tú no estás entendiendo porque tu corazón está lejos de Dios. Y Dios necesita hablarte, pero tu mente y tu corazón está entretenido en otras cosas. No tienes tiempo para Dios. Y te puedes enfermar, te puede pasar lo que sea, te puede venir lo que sea, problemas, crisis. Pero cuando el hombre y la mujer pierden la comunión con Dios, se le pierde la voz. No sabe quién es, ni qué le quiere Dios para su vida. Y este es el tiempo donde Dios quiere que la iglesia de los Olivos conozca la voz del Dios Todopoderoso. Y no la voz del profeta. No la voz de pronto de alguien que quiera decirte algo, sino la misma voz de Dios que te hable a tu corazón. Y Dios en este tiempo sigue hablando, iglesia. Yo no sé cuántos creen que Dios sigue hablando en este tiempo. Dios sigue hablando, 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 Dios sigue hablando a su pueblo. Y sabes, amado hermano, Elí no estorbó. Y yo entiendo de que Elí lo que hizo fue dejar que sus hijos siguieran ministrando a Dios de la forma como lo hacían. Elí no los quitó del cargo ni del puesto que tenían, los siguió dejando como estaban, porque él no le prestó atención a la voz de Dios. Y Dios le mandó la razón 2 veces. El sacerdote, el que tenía la conexión con Dios, el que debía tener la comunión con Dios, porque Elí era el principal sacerdote de aquel momento, le tienen que mandar la razón de qué es lo que tiene que hacer. ¿Sabes, iglesia? Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Solo de este lado lo creyeron. Dios quiere hablarte. Pero no esperes que la razón venga con castigo de por medio. Porque cuando el castigo viene de por medio, es porque ya Dios te mandó la razón muchas veces y no obedeciste a la voz de Dios. ¿Y cuándo vendrá con el mandado de Dios? ¿Cuándo vendrá? Vendrá con castigo, vendrá con una crisis, vendrá con una enfermedad, vendrá con un problema, sobrevendrán dificultades, y ahí sí vas a decir: ay, necesito de Dios, ahora sí necesito obedecerte. Y es posible que no te dé tiempo, porque Dios quiere que su pueblo entienda, mi hermano y amigo que estás aquí en esta mañana,
que Dios cuando habla es porque el hombre tiene que obedecer porque es beneficio para sí, no para Dios. A Dios no le beneficia tu obediencia. El principal beneficiario somos nosotros mismos. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú obedeces la voz de Dios, cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está diciendo algo y tú no lo entiendes, entonces va a venir el castigo de Dios. ¿Usted alguna vez ha corregido a su hijo y le ha dicho, ves a hacer esto? ¿Ves a hacer esto? ¿Cuántas veces tienes que mandarlo? Hoy teniendo esta generación que estamos viendo, hay que mandarlo hasta 10 y 20 veces para que hagan algo. Y la mamá todo el tiempo, te voy a pegar y nunca le pega. Porque nunca le va a obedecer. Porque el pueblo de Dios también actúa de esa misma forma. Nos manda 20 veces y 20 veces desobedecemos. Y después queremos oír qué quiere Dios para mi vida. Y después queremos correr para ver qué plan tiene Dios para mí. Y ahí sí queremos correr a Él y decir, háblame Señor porque estoy apurado. Háblame Señor porque no entiendo. Ahí sí cuando viene la crisis y los problemas. Y yo tengo algo que se me viene a la mente cada vez que hablo esta palabra. Y es que si no obedecemos a las buenas, hay gente que no obedece ni a las malas. Y tú en esta mañana reflexiona. Porque Dios quiere que tú le conozcas en la profundidad de su grande amor y de su gran misericordia. Una vez decía de que cuando Dios llama al hombre y le quiere hablar, muchas veces va a esperar hasta que tú respondas de la forma correcta. Dios le pudo hablar a Samuel y decirle, he aquí Samuel, te digo esto, pero no fue así, sino que Dios esperó que Samuel respondiera a Dios. O sea que vino la manifestación de la presencia de Dios en ese momento, en la visión que tenía Samuel, y cuando él respondía, heme aquí, él se paraba e iba ¿a dónde? A donde Elí. Y Elí le dice, yo no te he llamado, yo no te he hablado, vuelve, acuéstate. Y otra vez se acuesta Samuel, y otra vez va ante Elí, y cuando escucha la voz, y otra vez, y Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Dios va a insistirte y va a llamarte las veces que sea posible. Y Dios te va a hablar de muchas formas, pero hasta que entiendas que es a Él al que debes responderle, no al hombre. Porque tú no le estás respondiendo a hombre, tú le estás respondiendo al que te llamó, al Dios de los cielos. Y como no era hombre que estaba llamando, no era Elí, entonces lo manda a dormir y dice, yo no soy el que te llamo, ve y acuéstate. Y yo quiero decirte algo en esta mañana, iglesia. A ti no te llamó hombre, a ti te llamó fue Jehová de los ejércitos. A ti te llamó fue Dios, a ti te llamó fue Dios. Aplauda al Señor. Yo no sé a usted, pero a mí me llamó Dios. Y cuando Dios llama, yo le dije una vez a una persona, le dije, si 1000 veces Samuel respondía a Elí, 1000 veces Jehová lo llamaba. Porque mientras tú tengas vida, Dios seguirá llamándote hasta que obedezcas a la voz de Él. Y como fue Elí el que le dijo, entendió Elí que era Samuel, que era Jehová el que llamaba al joven. Pero ya Elí no escuchaba a Dios. Y ahí viene la reprensión de parte de Dios para la casa de Elí. Le dijo, voy a castigar la casa de Elí porque yo
le he hablado y no han obedecido, no ha estorbado a sus hijos, no le ha dicho nada. Sus hijos están haciendo y deshaciendo y él se hace de la vista. Yo no sé cómo será una vista gorda, pero bueno. Y sabe algo, mi hermano, hoy en día dentro de la familia, dentro de los hogares, los papás y las mamás muchas veces no se sabe ni quién es quién, ni quién es el papá, ni quiénes son los hijos. A veces los hijos son los que mandan en la casa. Y sabe algo, mi hermano, dentro de tu casa y dentro de mi casa no mandan los hijos. Primero manda Jehová y después mandamos nosotros. Pero los hijos son los que están gobernando la casa y esto está trayendo crisis en los hogares. Pobrecito el niño, si le quito esto, ay, va a llorar, que llore. Ay, que si mi hijo quiere esto, ay, que mi hijo se quiere salir de la universidad y yo le quiero pagar otra carrera. Eso es sinvergüenzura, apoyar pecado. Es que mi hijo si quiere dejar a la mujer que la deje y se busque otro. Eso es patrocinar pecado dentro de la casa. Es que mi hijo, es que mi hija está haciendo aquello, está acostándose, está siendo infiel, está haciendo esto. Y usted como padre lo sabe y no le estorba. Usted también está acarreando para usted, para su vida, castigo. Porque Dios castiga a Elí y siendo que los hijos de Elí ya estaban grandes, ya tenían mujeres y tenían hijos, y todavía el Señor los regaña a Elí diciéndole: el culpable, Elí, de que tus hijos estén así, eres tú. Nosotros muchas veces le echamos la culpa a nuestro entorno, pero ¿sabe algo, mi hermano? El entorno no le va a pedir cuenta a Dios, sino te lo va a pedir cuenta es a ti. Porque sabiendo lo malo que hacen tus hijos, le sigues patrocinando su pecado. Y Elí no podía meterse en el corazón de sus hijos, es verdad, pero tenía que corregirlos, tenía que quitarlos, o tenía que hacer algo, estorbarlos, como dice la misma palabra. Tenía que meterse en el camino, porque eso es estorbar. Decir, ustedes no pueden seguir así. Y en el capítulo 4 viene la consecuencia. No solamente mueren los hijos de Elí, sino que también muere Elí. El castigo no solamente vino para los hijos, sino para su padre. Y Dios ya había determinado cambiar y purificar el sacerdocio. ¿Saben algo, amado hermano? Si los momentos que estás viviendo no te están dando a conocer a Dios, es posible que tu corazón y tu entendimiento esté entenebrecido. Tu corazón está entenebrecido a tal punto que ya no entiendes lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Tu corazón se ha desviado tras el pecado. Tu corazón se ha llevado al pecado a tal punto de que ya no quieres nada con Dios. Ministras, vienes a la iglesia, sirves a Dios. Es más, es posible que hasta levantes las manos. Es más, es posible que de pronto tu corazón se quebrante por alguna situación. Pero cuando sales de aquí, tu vida sigue siendo la misma. Samuel, aunque no conocía a Dios, todavía estaba en la presencia de Dios. Y los hombres y mujeres que están en la presencia de Dios van a conocer al Dios que están sirviendo. El hombre y la mujer que está en la presencia de Dios va a conocer al Dios que tú le estás sirviendo. Porque Dios se quiere manifestar de una manera poderosa. Dios se quiere glorificar de una manera sobrenatural. Cuando nosotros vamos a la iglesia o vamos a tener un tiempo de oración, muchas veces decimos esta expresión: voy a buscar el rostro de Dios. Eso es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Cuando voy a buscar de la presencia de Dios, es la expresión que decimos muchas veces nosotros cuando vamos a orar o vamos a tener un tiempo de ayuno o algo. Y la pregunta es, cuando viniste a la iglesia, ¿te encontraste con Dios?
Cuando vienes al culto, al servicio, vienes dispuesto a encontrarte con su palabra. Vienes dispuesto a decir: Señor, yo quiero que tú hables a mi alma porque necesito conocerte más. Quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 9. Versículo 23. Libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué dice? ¿En qué debe alabarse el hombre? Alábese el hombre en su conocimiento de la vida, de la sabiduría. Alábese el poderoso en su poder, o alábese el rico con su riqueza. ¿Sabes algo? Hay algo mucho más grande que la sabiduría. Hay algo mucho más grande y más poderoso que todo el poder de la tierra. Y hay algo mucho más grande que la riqueza, y es conocer y tener al Dios de los cielos. Y el que tiene a Dios en su vida lo tiene todo, porque en eso he de alabarse el hombre. No es lo que pueda obtener en esta tierra, no es lo que pueda obtener, sino en entender y conocer a Dios. En esto es de alabarse el hombre. Pero hoy en día la gente quiere salir de pobre. Hoy la gente quiere el conocimiento de la tierra, quiere las cosas de este mundo, el poder, quiere poder. Hay hambre de poder. Hoy en día la gente quiere poder y riquezas. Pero el que tiene poder y riquezas y no entiende a Dios y no conoce a Dios, lo demás es basura. Si el hombre ha de alabarse en algo, dice la palabra, porque no merecemos ninguna alabanza. El hombre no merece nada de esta tierra, porque todo es por medio de nuestro Señor. Pero si en algo ha de alabarse, es que entiende y conoce al Dios que lo llamó. El Dios que te llamó, no te llamó para simplemente habitar en tu corazón. El Dios que te llamó no te llamó para ser miembro de una iglesia. El Dios que te llamó no te llamó para que hagas parte de un culto. El Dios de los cielos te llamó para que un día le conozcas a Él allá en el reino de los cielos. Le veas cara a cara. Y sabes algo, y mientras nos vamos, o cuando el Señor venga con nosotros, venga por nosotros, aquí en la tierra también le vamos a conocer, porque vamos a ver su gloria. ¿Cuántos van a ver la gloria de Dios? Si hay algo en que te alabes, no en cuán bonito tocas, no en cuán bonito predicas, no en cuánto más cantas o cuánto más haces, sino en cuanto más conoces al Dios que estás hablando. Y el hombre que conoce a Dios lo demuestra con su vida, lo demuestra con sus hechos y con sus actos. No con una religión encima, porque el mundo de hoy tiene religiones. El mundo de hoy tiene muchas creencias. Pero nosotros tenemos a un Dios vivo.
Porque mientras los musulmanes o mientras aquellos que adoran otros dioses, esos dioses son falsos y son muertos, mas nuestro Dios está vivo y quiere que su pueblo le conozca. Nuestro Dios resucitó, nuestro Señor no está muerto, Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre y está contigo. Y quiere que le conozcas. Quieres que conozcas que el Dios que tú tienes es tu pastor y nada te faltará. Una cosa es tener el conocimiento nada más informativo y otra cosa es palpar o ver al Dios que es mi pastor y que nada me falta. Cuando tú tienes crisis y conoces a Dios, tú no te desesperas, tú no te angustias, tú no te echas a morir. Tú, aunque caes y de pronto te entristeces, nuevamente te levantas porque tú conoces quién está contigo. Porque tú sabes quién está a tu lado. Tú no te echas a morir porque tú dices, el Dios que yo conozco, Él me libró hace años y me va a seguir librando. Pero el Dios, cuando usted no conoce a Dios, usted se echa a morir. Cuando usted está pensando, no, esto no, ya no hay salida, esto no hay otro, ¿conoces a Dios? ¿Quién es el que está contigo entonces? Cuando tú conoces a Dios, tú no te desesperas. ¿O usted se desesperaría si su papá es el hombre más rico de Colombia? ¿Usted se desesperaría? ¿Usted sabe? Porque de pronto usted tiene que pagar una deuda y su papá es el más rico del mundo. ¿Usted estaría preocupado? ¿Ah? ¿Por qué está usted seguro? Una cosa es entrar a un almacén con plata y otra cosa sin plata. Usted entra con autoridad. ¿O no? Usted entra con la cabeza alto. Pregunta por lo que hay y por lo que ve y por lo que no ve. Pero cuando usted entra sin plata, usted entra con la cabeza agacha y usted comienza a mirar las cosas y a la orden. No, gracias. Porque usted está inseguro de lo que tiene. Pero cuando usted está seguro de lo que tiene, usted entra seguro. Y el que sabe que tiene a Dios está seguro porque lo conoce. Porque sabe quién está con él. Porque sabe quién defiende su vida. Porque sabe quién es Él y cómo se manifiesta Él. Pero hay mucha gente que no sabe quién es Dios. No lo sabe porque no lo conoce. O lo que le pasó a Elí, lo conoció, pero perdió la comunión. Y el hombre cuando pierde la comunión, se le olvida quién es Dios. Perdió la conexión con Dios y se le olvidó quién es Dios. Y el que ha visto a Dios, cómo opera y cómo hace, está seguro. Si Dios te guardó hace años, el mismo Dios que te guardó hace años te sigue guardando hoy. El Dios que te sanó hace un tiempo atrás de algo es el mismo que está contigo hoy. Es el mismo que está a tu lado y que no te dejará en vergüenza porque Él lo prometió y Él ya se manifestó. Pero ¿por qué tenemos miedo? ¿Sabe por qué tenemos miedo? Porque hemos perdido la comunión con Dios. Nos da miedo. El Señor le dijo a Jeremías, no tengas miedo, Jeremías, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué le está diciendo el Señor a Jeremías? Es que Jeremías, yo estoy contigo, Jeremías. Tú no debes tener miedo porque yo soy más grande que los que están contra ti. Yo no sé cuántos creen que el que está contigo es más grande y es más poderoso. El que está a tu lado es más grande y es más poderoso. Por eso debemos conocer más a Dios. La profundidad. Debemos entrar más allá de lo que nuestros ojos están viendo. No podemos quedarnos conformes, ni podemos decir hasta aquí llegué. No, ¿sabes algo? Cuando tú sabes quién está contigo y quién es el que va a patrocinar tus propósitos y tus sueños, tú estás seguro, tú no estás angustiado ni estás desesperado. Y si viene la crisis como le pasó a Job, Job vino a momentos difíciles, le llegaron momentos de crisis.
Llegó el problema. Job no había hecho nada malo. La Biblia dice que Job era un hombre recto, justo, apartado del mal, hombre que como él no había en aquel momento. Y sobrevivieron problemas, crisis, momentos difíciles. La Biblia dice de que luego que todo esto pasó, al final Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo quiero decirte algo, amada iglesia, amado hermano y amigo. La crisis y el problema que tú enfrentas en la vida no es para matarte. La crisis y el problema que tú puedes enfrentar no es para destruirte. Es para que tú conozcas al Dios que tú tienes. Es para que tú veas quién está contigo. Es para que tú conozcas la grandeza del Dios que está a tu lado. Porque antes quizás tenías un conocimiento, o te habían oído, te habían llevado de niño a la iglesia, te habían instruido de pronto, porque muchos son instruidos y creen en Dios por instrucción, mas no por revelación. Y eso es muy diferente. Usted pregúntele a un católico, usted pregúntele: ¿tú por qué adoras a Dios? Porque es que mi mamá me lo enseñó. Es porque a mí me instruyeron. Los niños evangélicos: ¿usted por qué va a la iglesia? Porque mi mamá me lleva. Pero no porque conozcan a Dios. Es más, muchos de los padres que están aquí, yo decía una vez aquí precisamente, decía: no se trata de solamente llevarlos a la iglesia. No se trata de que ellos ya usted está conforme porque los trajo a la iglesia. Y sabe que me decía el Señor y me decía el Espíritu Santo: no es que los lleves a la iglesia, allí no te vas a sentir pleno y realizado. Tu plenitud o tu realización sentirás es cuando ellos conozcan a Dios. Y por eso muchos de esos niños van creciendo y van creciendo. Y cuando vienen a ver se apartan de Dios. ¿Saben por qué se apartan de Dios? Porque no conocieron a Dios. Es más, se pueden meter en el ministerio de alabanza, se pueden meter en el ministerio de danza, se pueden meter a pastor o evangélico, a lo que sea, pero se terminan apartando. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios no se aparta, y si se aparta vuelve. Porque el que conoce a Dios, ¿cómo sabe que va a vivir sin Dios? Imagínese. El que conoce a Dios dice: mi vida sin Dios no es nada. El que conoce a Dios dice: mi alma está desesperada por Él. Yo lo necesito es a Él. Porque hoy todo el mundo tiene una religión. O los ateos no tienen nada, pero en algo creen, así son ellos mismos. Pero los hijos de Dios no creen en sí. No creen en la religión. Los hijos de Dios creen en el Dios que los llamó. Creen en Jesucristo el Señor. Y quiero decirte en esta mañana: vas a conocer al Dios que está contigo. Y creo algo, yo le decía una vez a alguien, han pasado más de 20 años desde que decidí entregarle mi vida al Señor. Y no quiero parar de conocerle. No quiero parar de conocerle. Y yo creo en esta mañana, iglesia, de que su pueblo debe conocerle más y más y más y más y más y más. Porque entre más le conozcas, más grande será la gloria que tú vas a ver en medio de tu vida. Va a ser mayor lo que tú vas a ver en medio de tu vida y en medio de tu familia. Yo no sé cuántos lo creen en esta mañana. Aplauda al Señor en esta hora. Colócate en pie en estos momentos. Cierra tus ojos. Quiero cerrar diciendo lo que dice el primer libro de Juan, capítulo 4.
versículo 6. Escucha esto que dice la palabra. ¿Quiénes conocen a Dios? Nosotros somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Escucha esto. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Que el que conoce a Dios escucha la voz de Dios. La gente que no le gusta escuchar la palabra de Dios no conoce a Dios. No conoce a Dios porque no oye. Al que le dan un consejo y no lo obedece, no conoce a Dios. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que hay dos cosas. ¿Quién conoce a Dios? El que escucha la voz de Dios y la obedece. Y el que ama conoce a Dios. Si tú no amas, si tú no perdonas, si tú no te liberas tu corazón, tú no conoces a Dios. Te sabrás la Biblia, te sabrás los coros, podrás decir que eres católico, evangélico, lo que sea, pero si no amas, no conoces a Dios. Eso es vano. Vives una religión falsa, porque la verdadera religión, dice la Escritura,